Estamos haciendo una serie de entrevistas con músicos, trovadores cubanos. En esta oportunidad estamos con nuestro trovador, que el trovador cubano que tanto conocemos en el programa y que hemos tenido sus canciones, Ariel Díaz, en comunicación telefónica con Cuba. ¿Cómo estás, Ariel? Fernando Pellegrini te saluda aquí desde Un Canto se hace al viento. Muchas gracias y un saludo a todos los que en ese momento están escuchando y bueno, están pendientes a lo que estamos haciendo. ¿Cómo se traza esta problemática, ¿no es cierto?, de la música cubana, la trova, a través de el continente? Vos que has recorrido también parte de los países de nuestro continente con tu música y cómo se convierte como en una embajadora del decir esta música cubana. Sí, bueno, ahí en general sabes que bueno, hay algunas cosas que nos ayudan y contradictoriamente a veces esas mismas cosas no nos hacen bien. Por ejemplo, ya sabemos que los trovadores, bueno, pues tenemos unas características, ¿no? O sea, de dónde viene la trova cubana y toda la historia que tiene y tal. Pero muchas veces no se comprende que, por ejemplo, que es algo que yo he tratado siempre de hacer desde que era muy jovencito, a pedido personal de Silvio Rodríguez. Ahora te hago la anécdota si quieres. Y es intentar mostrarle a la gente que hubo mucha más trova, o sea, hubo trova después de Silvio y antes de Silvio también. Eso es una tarea ardua nuestra, pero que creo que hemos cumplido con mucho placer, o sea, sin ningún tipo de problema. Y la verdad, sinceramente, por otra parte, llegar a un país, y no solo de Latinoamérica, a veces incluso países europeos que no hablan eh, castellano, como Alemania, por ejemplo, qué sé yo, o Francia, decir que vienes de Cuba y eres trovador ya te da una carta de presentación importante. Y sobre todo, ya es una garantía de que la gente va a escuchar al menos lo que tienes que decir. Y eso es una realidad. ¿Y cuál es esa anécdota? La anécdota es cuando yo empezaba, estábamos hablando, no sé, tal vez mi primera grabación que hice jamás, fue en los estudios Ojalá de Silvio Rodríguez, estaban recién fundados, debe haber sido en el año 95 tal vez, o 96, 1996, y bueno, él ofreció los estudios para un grupo de trovadores que no teníamos grabaciones en ese momento, no era como ahora, que cualquiera graba en la casa, ¿no? Eh, Hiciéramos ahí gratuitamente unas grabaciones, 5 canciones, para que tuviéramos algo para radiar y no sé qué. Entonces nos organizamos, un grupo de trovadores de distintas generaciones, desahuciados, como dice la canción, el trovador desahuciado, y nos prestó los estudios. En esos días hubo un momento en que tuvimos un encuentro con él. Y yo recuerdo claramente una frase que me marcó, empezando yo, primero que tenía delante al ídolo de todos nosotros, y era muy fuerte, ¿no? En los comienzos. Y recuerdo escucharlo decir: canten sus canciones, no canten las que ya se han cantado, canten las suyas, siempre. Y eso a mí me caló, o sea, de arriba abajo, y así lo hice. Muy poco tiempo después hice mi primer viaje fuera de Cuba, que fue a Guatemala, en una situación además tremenda, porque a Guatemala no iba un músico cubano hacía muchos años, recién se estaba firmando la paz entre la guerrilla y toda esa historia en Guatemala. Y yo recuerdo que me pedían canciones de Silvio, y obviamente yo les decía que yo no podía saldar la deuda histórica que tenía la ausencia de la música de la trova cubana allí. Y entonces canté mis canciones y fueron aceptadas tal cual. Y eso fue una primera experiencia que me enseñó que es necesario renovar siempre la canción y estar siempre con el respeto y con la herencia que tenemos de los grandes cantores, como mismo lo hicieron ellos, ¿no? En su momento. Haciendo nuestra obra y moviendo sobre todo la música y el decir hay que moverlo hacia adelante. No se puede quedar enquistado, no se puede quedar como si fuera una postal, ¿no? Que es lo que tratamos de hacer.
En ese sentido, como que tomaste la posta y el consejo de ese momento y vos has sido un inquieto constante mostrando tus canciones, buscando las formas de grabar, las formas de difundir. Tenés un último trabajo que estás ahora difundiendo que se llama Pianísimo, que tiene como fondo justamente un piano, un instrumento que para la trova atípico, la guitarra es el elemento quizás más fundamental. Y ahí tenés una canción que hablas del juglar. Sí, sí. Primero hablarte de este trabajo es en conjunto con un gran músico cubano muy joven, que se llama José Víctor Gabilondo, con quien tuve un encuentro hace unos años, y entonces estuvimos haciendo conciertos en directo, muy bonitos, donde incorporaba el piano. Él es un gran pianista, un gran arreglista sobre todo. Él reconcibió mis canciones, muchas de ellas están en este disco, y realmente despojarme de la guitarra para cantar con la visión de otra persona fue difícil, pero fue mágico también. O sea, creo que ahí en el disco se nota el resultado de cómo otra persona llega y reinterpreta tu música con otros conocimientos, con otros vericuetos, ¿no? Otra manera. Y respecto a la canción, sí, es una canción que yo hice hace muchos años, saliendo de un concierto de Silvio, un concierto pequeño en el Centro Cultural Pablo de la Torriente Bravo. Por aquella época yo tenía una polémica con un colega muy famoso de acá, de la música, digamos, más multitudinaria, y, y él me decía que lo importante era que él había logrado reunir 250.000 personas en una plaza. Y esa frase se me quedó, y allí en la canción, cuando la escuchen, se darán cuenta de que hay un guiño a esa imagen. Yo salí de este concierto de Silvio donde apenas habría unas 80 personas, si acaso, porque el lugar era pequeño, y maquinando sobre eso y mirando a Silvio tocar los años que habían pasado en aquel entonces. Imagínate cómo me ocurrió ahora en la escalinata. Podía haber hecho otra vez la misma canción hace menos de un mes cuando tocó en la escalinata, porque sentí exactamente las mismas cosas que lo que planteo en esta canción. He visto al juglar la idea de tomar ese contacto con esas emociones que transmite un hombre con su guitarra. Exactamente. Y sobre todo verlo y verme reflejado en él también, que de eso es de lo que va la canción, ¿no? Verme reflejado en él y tal vez él verse reflejado en mí, en los más jóvenes, ¿no? En los más jóvenes y en los que aún son más jóvenes que nosotros ya. Y a mí me llamaba poderosamente la atención porque justamente en los recitales que está haciendo Silvio Rodríguez por Latinoamérica es el hombre y la guitarra. Por supuesto, está acompañado por un montón de compañeros de la música con la maravillosa voz de su hija, pero ahí es el compromiso del hombre con la guitarra y no hay pantallas, no hay sobregrabaciones, no hay cámaras, porque también a veces el show pasa por otros lados hoy con la música y en el caso de ustedes, los trovadores, sigue concentrándose en esa ceremonia de la música, la poesía, la guitarra y el trovador. Exactamente, esa es nuestra capacidad expresiva y quiero decirte que es mucho más difícil, en realidad. O sea, a nosotros el reto es más grande, no distraer al que escucha con nada más que lo que nosotros estamos diciendo y haciendo. Eso es yo creo que los trovadores por ese lado son músicos grandes, son artistas grandes por esa parte. O sea, no tratar de hacerlo sin distracciones, sin nada que de alguna manera camufle, si se puede decir. A mí me parece a veces que el show es válido para otro tipo de música, pero que es un poco camuflar eso. Yo, por ejemplo, cambiando digamos, de estilos y de música, tengo un ejemplo que es Sting, por ejemplo. Sting tiene unos conciertos donde realmente, por espectaculares músicos que tiene, tampoco son unos conciertos extremadamente con pantallas ni con 50, no. O sea, hay una idea central, que es él con sus letras y su música, esté acompañado por la cantidad de música que esté acompañado. Y creo que Silvio tuvo Afrocuba. De hecho, mi generación es la generación de Silvio con Afrocuba.
no es la de mis padres, digamos, que es más el Silvio de la guitarra, ¿no? Y Silvio nunca dejó de ser un trovador con ese pedazo de banda que tenía detrás, que Afro Cuba es una de las bandas más importantes que tuvo este país, con una cantidad de músicos y una calidad de músicos tremenda. Y sin embargo, ahí está Causas y Azares, que yo le llamo el Sgt. Papers de la trova cubana, al Causas y Azares, porque nos enseñó un montón de cosas también. En estas charlas que hemos tenido con diferentes trovadores cubanos, algunos de ellos muy jóvenes, siempre a mí me parecía importante destacar el momento, ¿no es cierto?, que vive la música en Cuba y cómo siempre lo político, lo económico, lo cultural ha marcado a esta música, defectivamente. ¿Qué radiografía puedes hacer? Bueno, yo nunca he dejado de ser un trovador muy crítico con mi realidad. Yo creo que esa crítica se mantiene. Lo que pasa es que detrás de cada cantor, detrás de cada trovador, de cada compositor, de cada músico, de cada artista en general, puede ser aplicado a un pintor también o lo que sea, hay dos cosas, que es la claridad que esa persona como individuo tenga de la situación, ¿no? La capacidad de percibir realmente qué es lo que sucede y la responsabilidad con decir o no lo que debe decir en su tiempo y en su momento. Yo creo que depende mucho del individuo, en este caso, de cómo cada individuo ve su realidad. Acá en Cuba hay, por suerte, trovadores muy jóvenes todavía, o sea, conozco trovadores de 20 años, como cuando yo empecé. Es como que eso no para, ¿no? Uno puede pensar que hay un momento que dice, bueno, ya llegó la música electrónica o llegó la música esta, yo por respeto a veces ni música le llamo, ¿no? Todo esto la música urbana y no sé qué. Y sin embargo sigue habiendo jóvenes interesados en una guitarra y en todas las provincias de Cuba, o sea, con todas sus tradiciones y con todas sus... Pero son siempre los cantores de su época. Y si tú tienes que saber que tú no puedes cantarle a un fenómeno como mismo le cantó Silvio o le cantó Santiago o le canté yo, siquiera. Tú tienes que cantarle al fenómeno según tú lo percibes, lo ves y lo vives además. Mucha gente de afuera, sobre todo cubanos que viven afuera, cubanos que no están muy de acuerdo. Ahora mismo hubo una ola de cubanos de estos terribles en contra de Silvio por sus conciertos y tal, diciendo que habíamos ido obligados a su concierto. Es la cosa más absurda que yo he escuchado jamás, con una puerta abierta ahí, todo el que quería entrar. Bueno, en fin, eso es otro tema. Y acusarnos de estar, de ser cómplices de determinadas ideologías y no sé qué. Yo le digo, mira, el trovador de derecha no existe, ¿entiendes? Para mí, no, yo lo lamento mucho por la gente que se esfuerza por ser trovador de derecha, pero la trova de derecha no existe. Es mi concepto, ¿no? Cuba está atravesando por situaciones que son muy difíciles, pero tan difíciles como otras que ha atravesado en otras épocas, como mi generación, por ejemplo, de los 90, que tampoco teníamos electricidad, que tampoco teníamos comida, que también nos enfermamos. Y en esa época hubo un brote de creatividad, de peñas, de teatro, de películas, de sobreponernos a hacer arte por encima de todo. Yo creo que ahora realmente está pasando lo mismo. Lo que pasa es que con otra realidad, otros tiempos, otras generaciones que tienen otras aprehensiones, tienen otras maneras de incluso de llegar a la información. A mi juicio no son las más óptimas, pero están ahí y hay que escucharlos. Es lo que realmente pienso. Ahí pasa como dos cosas, las nuevas generaciones que por ahí no tuvieron que vivir esas etapas de las que vos hablás, y por otro lado estas accesibilidades que brindan nuevas aperturas y que también dan nuevas posibilidades de llegada. Sí, claro, por supuesto. Ahora mismo una obra, una canción, por ejemplo, puede ser escuchada por mucha más cantidad de gente en mucho menos tiempo que en mi época, que todavía empezamos grabando cassettes, imagínate, ¿no? O sea, era muy complicado. Y las redes tienen eso que es un arma de doble filo,
porque cualquier cosa puede ser manipulada, cualquier cosa puede ser, incluso hay una norma, hace poco estuve leyendo una estadística que dice que una fake news, después que sale a la palestra y en el momento que se desmiente, un 80% de las personas sigue pensando que es cierta, porque el algoritmo no reproduce con la misma velocidad y con el mismo nivel el hecho de que se desmintió. O sea, lo que sigue transmitiendo es el fake como tal. Esas cosas son muy delicadas y creo que la gente no ha sabido lidiar con eso y muchos artistas, aquí en Cuba por lo menos, me imagino, no sé cómo será en el mundo, no tienen una conciencia real de lo que está, de esas condiciones que les impone estas nuevas tecnologías, de cómo se manipula eso y de cómo funciona. Creo que habría que estudiar, habría que tal vez dar charlas, buscar especialistas, o sea, gente que explique cómo funciona el algoritmo, cómo funciona todo esto, que no es más que otro mecanismo de dominación, que nosotros tal vez hemos encontrado alguna rendija, ¿no? Pero realmente a nosotros no. Por ejemplo, si tú vives en Cuba, a mí me pasa para que lo escuchen todos los que están acá escuchando, yo vivo en La Habana, en Cuba. Mi canal de YouTube no tiene la misma visibilidad por estar aquí que si lo hubiera hecho desde México, por ejemplo. Eso es una realidad. Nosotros no tenemos acceso a las plataformas de distribución, a Spotify, a todas estas cosas, porque está negado por el gobierno de los Estados Unidos. O sea, cuando vamos a abrir una página dice su zona no tiene permitido. Nosotros no podemos monetizar en Facebook, no podemos monetizar en ninguna plataforma. De hecho, la música mía que está en Spotify y en un montón de lugares es pirata. O sea, la ha subido gente y yo no tengo absolutamente ningún control, ninguna posibilidad de rebelarme contra eso. Alguien está cobrando esa plata y está ahí la música. O sea, yo no puedo subir mi música a las plataformas. Tengo que buscar un amigo que viva afuera, que haga la cuenta, que la suba. O sea, para nosotros es doblemente difícil todo este asunto de la promoción. Y eso hay que entenderlo. Y mucha gente, muchos jóvenes de acá nacieron en un mundo digital, nacieron en las redes, no conocen lo analógico, como digo yo, y no advierten a veces el peligro y la responsabilidad que hay que tener con exponer ciertas ideas en las redes y manifestarse de cierta manera. Sí, porque esto es parte del bloqueo, es la estrategia del bloqueo llegando a cada una de las partes de la vida cotidiana, de lo social, de lo económico, de lo político. Son como los tentáculos de ese pulpo que llamamos bloqueo. Y aparte, en este tema de las plataformas de difusión musical, aparecen estas agregadoras que son ahora las nuevas formas de controlar a la música y a los músicos, y que son el reciclaje de las viejas y antiguas compañías discográficas multinacionales. Exacto. Yo por otro lado pienso que eso, contradictoriamente, a mí personalmente, me ha dado libertad. O sea, lo que aparentemente parecen barrotes, para mí han sido libertad. Yo nunca he firmado un contrato con una disquera de ningún lugar, ni siquiera cubana. O sea, mis 8 o 9 discos son absolutamente producciones independientes. Y me he sentido libre, primero, de grabar, de hacer y de decirlo como yo quiero, a la hora que quiero y como se me canta, literalmente, para usar una expresión. Y eso, por otro lado, o sea, el precio que tiene es el anonimato, pero también tiene la satisfacción de la libertad, ¿no? Esa es la verdadera libertad, cuando tú puedes hacer lo que quieres sin que tengas a alguien que te predisponga o que te ordene lo que debes y cómo debes hacer para tener éxito. Pero también tiene un costo y un laburo tuyo, un trabajo extra que tiene que ver con vos llegando a la gente. Sí, claro, por supuesto. Y es además estresante a veces. Tal vez yo hubiera podido hacer más canciones en el tiempo en que estoy grabándome, produciendo un audiovisual y después tratando de difundirlo. Eso es una realidad.
Yo, a título personal, digo que a mí me place, o sea, yo disfruto hacer eso, pero realmente es algo que tenemos en desventaja. Yo escuchaba hace un año más o menos, cuando se cumplieron los 40 años de la primera venida de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés aquí en Argentina, que en la conferencia de prensa Pablo Milanés decía, ante una pregunta del periodista, por qué no se llega de otra forma con la música cubana al resto del mundo y por qué no tenían elementos tecnológicos para una buena realización de esa música. Y Pablo decía, bueno, tenemos otras prioridades en el país, hay que darle atención a un montón de otras cosas que la gente necesita. Y en este caso de las agregadoras hay diferentes propuestas en diferentes partes del mundo desde el Estado de tratar de ayudar a los músicos con agregadoras que son más cercanas a los músicos. ¿Ustedes ahí en Cuba están pensando algo de eso? ¿Hay alguna agrupación de músicos que pueda generar esta cosa? Sí, bueno, acá están las disqueras, digamos, las disqueras acá oficiales son del gobierno, por suerte. Eh, y sí tienen sus plataformas que firman contratos a veces con, hace poco creo que la Gren incluso firmó con Sony Music para exponer su catálogo en sus plataformas y buscar esos caminos alternativos que el embargo el bloqueo no, eso porque también qué pasa, el bloqueo también confisca dinero, confisca cuentas. O sea, cómo haces si tienes que utilizar de todas maneras esta plataforma? O sea, es bastante complicado, es muy complicado para Cuba desenvolverse en un mundo. La gente a veces piensa que dice, bueno, pero el bloqueo es interno. Sí, sí, aquí hay un montón de cosas que están mal hechas, pero hay un bloqueo que es real, o sea, que abarca, mira que estamos hablando de canciones, imagínate tú, va de las canciones a los medicamentos, al combustible, al petróleo de una nación, o sea, a las transacciones bancarias, o sea, fíjate si abarca ese abanico inmenso de cosas, de este asunto. Y el tema es que yo tengo que hacer, ya sabes que no soy de los que, no soy acrítico, realmente muchas de las empresas cubanas del Estado también están en una situación económica difícil y desde hace muchos años también, y sobre todo últimamente, están dándole mucha más promoción a la música comercial que a la música, digamos, de los trovadores. Más allá de algunos proyectos puntuales, ¿no? Como la Asociación Manos Ahí, que es la de los jóvenes creadores, que tiene de alguna manera un cupo en estas cosas para hacer proyectos, para dar becas y hacer algún que otro disco. Pero en realidad, bueno, yo voy a poner mi ejemplo porque no me gusta hablar con ejemplos ajenos. Como mismo me pasa afuera, yo tengo 9 discos y nunca una disquera nacional cubana se ha interesado en mi música. Eso ya deja mucho que decir en todos estos años. O sea, voy a cumplir 30 años de carrera en el 2026. No les ha interesado, les he dado propuestas, no les interesa, nunca me respondieron, o sea, lo hice por decir, bueno, yo quiero un disco en Cuba con mi gente, ¿no? Con mis disqueras, pero no, lamentablemente no. Y en mi caso hay muchos otros. Creo que es una necesidad, más bien, también. Y desgraciadamente se promueve lo más comercial, que no es lo más profundo a nivel cultural, si podemos decirlo. Ahora mismo la música urbana está haciendo estragos acá, ocupando casi todos los espacios, todo el presupuesto del Estado, incluso el dinero que se da para proyectos culturales, consumiendo todo esto. Entonces, porque además genera ingresos, indiscutiblemente. Y eso es algo que hay que saber conducir, porque a la larga tiene un costo cultural muy grande, que ya lo estamos viviendo. Sí, eso es un fenómeno mundial que se da y bueno, pero creo que igualmente hay como etapas, se están viviendo etapas y hay como un regreso a formas del decir que habían quedado como detenidas. Hay como algunos de estos músicos de la llamada música urbana que han dado vuelta sus propuestas y están haciendo caminos
parecidos a esta idea de volver sobre las raíces del decir, de la poesía, de la música, de la trova. Sí, desgraciadamente no acá en Cuba. No abunda esa, no abunda el estilo Calle 13, como diría yo, ¿no? O sea, no es lo que se está produciendo en Cuba. Lamentablemente tengo que decirlo. No es esa parte. Es la parte más vulgar, más superficial, más epidémica, lo que está sonando de la música urbana. Y lo peor es que están, ¿cómo se llama?, escudándose en una idea de que esa es la expresión popular. Y la expresión popular no es una sola, la expresión popular está en un montón de cosas, y más en un país donde la cultura se democratizó y donde hay, cualquiera puede estudiar música, y con todas las dificultades que haya, no me parece que sea una expresión auténticamente y colectivamente popular, ¿no? Pero desgraciadamente no tenemos ese tipo de música urbana en Cuba, salvo alguna excepción que yo incluso no conozco, ¿no? Pero pensaba mientras hablabas que Silvio Rodríguez le ha dado como un espaldarazo a ese giro de esa música urbana acercándose a otras formas. Vos hablabas de Calle 13 y aquí en Argentina se está dando en estos tiempos el fenómeno de Milo J, que en una de las canciones hace un dueto con Silvio Rodríguez y anda contando por ahí que él ni lo tenía pensado, lo propusieron en el estudio y le mandaron la canción que se llama Luciérnaga, que compuso cuando murió su abuela, y Silvio le dio una respuesta rápida, preguntó algunas cosas y mandó las voces, y al final terminó ese dueto que es un respaldo importantísimo. Sí, acá estaría bien si existiera. Yo estoy seguro que si acá existiera algo lo suficientemente interesante, pues tendría valor, y incluso gente como Silvio lo haría sin problema. Acá las colaboraciones entre la música urbana se están haciendo más con los artistas de música bailable. Ajá. O sea, con la música, con la salsa, con otros, pero no, realmente no hemos visto mucho, aunque hay una generación que lo intenta. Acá hay un trovador, un cantautor que se llama Tanay, que ahora recién está haciendo fusión con algunos de estas sonoridades de lo que llaman el reparto, que es una especie de música urbana de Cuba, o sea, que surgió acá a partir del reggaetón y todo esto, que tiene ciertos aspectos que son ya de acá, de Cuba como tal, que no, en cuanto a rítmica y otras cosas. Pero bueno, no es una cosa que se ha extendido, o sea, desgraciadamente no es la generalidad, o sea, es algo que es una excepción muy, muy aislada. Ariel, después de todo esto que hemos hablado, me parece también importante destacar que vos nos puedas decir que a pesar de todo lo dicho, hay formas de encontrarte, hay formas de abrir esas pequeñas grietas que deja este sistema enorme de comunicación mundial y poder en la distancia conocer tu música. Contanos un poco cómo podemos encontrarte. Sí, bueno, hace poco me sorprendí muchísimo. Se hizo el encuentro del proyecto Canto de Todos acá en La Habana, del que yo fui organizador. Este proyecto, para el que no lo conoce, es un proyecto que trató de aunar el canto iberoamericano a partir de una idea de Vicente Feliu en el año 2000. Y celebramos acá hace poco el 25 aniversario de aquel primer encuentro. Vinieron muchos cantautores. Entre ellos estuvo la Voce Keil acá, estuvo, bueno, en fin, mucha gente de Chile, de Paraguay, de España. Pasamos unos días acá, reflexionamos mucho sobre todas estas cosas. Los cantautores pudieron ver digamos, en directo por lo que estamos pasando. Tuvimos apagones, tuvimos una caída del sistema energético nacional en medio de todo el evento. Bueno, en fin, creo que se fueron bien instruidos de cómo estamos haciendo acá las cosas. Y a veces me sorprendía de gente que había venido de otros países, al concierto de Silvio, por ejemplo, que vino mucha gente, y coincidíamos en los lugares y me decía, yo tengo tu música y tengo el disco tal, y yo decía, pero bueno, ¿y a esta gente cómo le llegó eso, no? Entonces esos caminos son insondables. Uno no sabe nunca a dónde llegan las cosas y la música de uno. Nosotros estamos en las redes, yo estoy en mi Facebook muy activo, en este canal que desgraciadamente se llama Ariel Díaz Canción, que está en YouTube. Ahí yo cuelgo casi todos los videos, casi todo el trabajo que hago. Desafortunadamente, ya les digo, no tiene prácticamente visibilidad porque el algoritmo lo oculta bastante.
pero siempre estoy subiendo música, o sea, yo le tengo mucha confianza al audiovisual. Yo tengo muchos audiovisuales realizados por mí de estos tipos de mucho antes de que estuviera de moda, porque sabes, cuando la pandemia estuvo muy de moda, hacer estas sesiones en vivo en la casa y tal, pero yo lo hacía desde mucho antes, o sea que no me agarró desprevenido, y creo que son cosas más frescas, cosas donde la gente puede de verdad ver, sin tantos adornos, qué es lo que hace el artista y tal. Ahora mismo estoy en un proyecto nuevo con una chica para hacer un dúo vocal, con mis canciones y tal, y también vamos a producir audiovisuales. Yo estaré por las redes todo lo que pueda, a través de plataformas, a través de gente como tú, que se dedica a este trabajo tan lindo, que por suerte existen también, y que a veces la gente subestima, pero es increíble a dónde pueden llegar las canciones cuando la gente que las reproduce lo hace de corazón, y lo hace de verdad, y no lo hace por un interés, digamos, monetario o comercial. Es increíble a dónde puede llegar el arte así, y creo que debemos tener más la conciencia de eso, ¿no? Sí, para derrotar a los algoritmos, en tu caso yo creo que a un nombre bastante usado y un apellido también muy común, habría que ponerle, le digo a la gente, Ariel Díaz, trovador cubano, y ahí sale mucho más direccionado la búsqueda y la posibilidad de acceder a los espacios. Hace poco tuve un encuentro con Manuel García, que estuvo acá, y yo no lo conocía personalmente, entonces nos presentaron y no sé qué, y tengo una anécdota muy simpática, que en el momento que me lo presentan, él me dice, tú eres Ariel Díaz, yo no conozco tu música, pero estás en todos los libros. Me dio mucha gracia que me dijera eso. Y también haciendo este trabajo de promocionar a los demás, porque yo además también, por ejemplo, yo le grabo acá gratuitamente a casi todos los trovadores jovencitos que apenas tienen grabaciones para que puedan tener, me los encuentro por ahí y dicen, vamos a la casa y grábate unos temas, porque tienes que tener temas grabados, es muy importante. Y tratar de hacer eso por los demás también, porque tenemos que ser un colectivo, no podemos estar siempre metidos en nuestros nichos individuales, sin arar parejo, como decimos acá. Bueno, Ariel, te agradecemos muchísimo este tiempo, el habernos hablado y contado todo esto. Siempre estamos ahí en comunicación. Te agradecemos desde el programa siempre lo que has hecho para ayudarnos a poder difundir esta música en este programa. Así que un abrazo muy grande y bueno, estamos en contacto. Sí, un abrazo para ti y para todo el que escucha, y ahí tienen mi música, y tienen todo lo que yo pueda aportar a tener un mundo mejor, y si no, por lo menos un hogar mejor, que ya es bastante.